¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga, es un gusto saludarles una vez más a través de este medio y pues es un gozo para mí, un privilegio y un honor compartirles la palabra del Señor y edificar sus vidas a través de ella, ya que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12. Y pues también la misma palabra declara que cuando se expone la palabra de Dios, esta no vuelve vacía, sino que trae algún fruto en la vida del oyente, del cristiano, de aquel que está escuchando la palabra del Señor. Y bueno, hermanos, pues esta es la segunda parte de esta serie de prédicas que vamos a estar viendo, que estamos viendo. Recuerden que estamos en el tema entendidos en los tiempos finales. Vimos la primera parte la vez pasada que se llamó el primer principio espiritual, estamos viendo 3 principios espirituales, uno en cada prédica. El primero en la pasada fue que este tiempo es tiempo de adoración. Debemos ser entendidos que este tiempo es un tiempo de adoración verdadera a nuestro Dios. Y decíamos que fuimos creados para la gloria de Dios, que Dios nos creó para su adoración, es el propósito de nuestra creación, y que desde el principio, el plan original, hasta el final de los tiempos, es que toda criatura le adore, es que su pueblo le adore. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice el Señor Todopoderoso. Y la adoración es la visión final de Dios para sus criaturas, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Este era a grandes rasgos el primer principio espiritual que estuvimos viendo, y hoy vamos a ver el segundo principio espiritual que en su momento les estaré compartiendo o dando a conocer. Les voy a invitar, hermanos, que vayamos a la palabra del Señor. Ya estuvimos orando hace un momento antes de comenzar el video, para ahorrar un poco de tiempo en el avance del video, poniéndonos ya en las manos de Dios, y vamos directamente a la palabra del Señor para leer el texto, el versículo donde nos estaremos basando, el principal. Vamos a estar viendo otros versículos, otras partes de la Biblia, que para ello les pido que tengan su Biblia a la mano para que puedan estar también buscándolas, corroborándolas y leyéndolas conmigo a medida que vamos avanzando. Pero vayamos a este texto, que es donde nos vamos a estar pasando principalmente, que es 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Dice así la palabra del Señor en este pasaje que acabo de citar: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez más, lo pueden leer conmigo. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Así es. Aprendió bien de su maestra. Es el título de una anécdota, de una historia muy conmovedora, donde cuenta un capellán que atendía a los soldados que venían heridos o moribundos de la guerra. Y en su historia, en su anécdota, él cuenta la siguiente parte muy interesante. Cuando yo era capellán del ejército, atendía a un soldado moribundo, al cual yo conocía, y le pregunté si quería enviar un mensaje a su madre conmigo. Me contestó: sí, por favor dígale que muero con toda felicidad. Le pregunté otra vez si quería algo más, y me dijo: sí, escriba usted. Por favor, a mi maestra de la escuela dominical también le quiero enviar un mensaje, a mi maestra de Biblia cuando yo era niño, y dígale que muero con toda felicidad. Le pregunté otra vez si quería enviar algún otro mensaje o tenía algo más que decir.
Y él dijo una vez más: sí, escriba usted por favor a mi maestra de la escuela de Biblia de mi iglesia y dígale que muero como cristiano, con toda felicidad, fiel a Cristo, y que nunca olvidé las palabras y las buenas enseñanzas que ella me dio de cuando yo era niño de la Biblia. Yo conocí a esa maestra y le escribí, dijo el capellán. Pocas semanas después me contestó: que Dios me perdone, dijo la maestra. Que Dios me perdone, porque hace un mes renuncié a mi cargo de maestra de Biblia en mi iglesia para niños. Porque yo pensaba que mi trabajo con esos niños no servía ni valía para nada, era en vano, que no impactaría sus vidas, que ellos quizás no estaban aprendiendo. E impulsada por mi cobarde corazón y por mi falta de fe, abandoné a mis alumnos. Y ahora recibo la carta de usted en la que me dice que mi enseñanza fue un medio para ganar un alma para Cristo. Estoy decidida a trabajar otra vez en el nombre de Cristo y le seré fiel al Señor hasta el final, sirviéndole con todo mi corazón hasta el fin de mis días, hasta que Él me llame a su presencia o hasta que Él venga por mí. Sin duda que esta maestra entendió el propósito, uno de los propósitos por el cual Dios nos ha traído a este mundo, y ella lo estaba experimentando, lo estaba corroborando, de que sí había valido la pena haber servido al Señor. Bueno, hermanos, creo que hoy más que nunca, hermanos y hermanas, debemos resurgir y redefinir nuestra identidad cristiana, fortalecer nuestra convicción, nuestras convicciones y crecer en obediencia a los principios espirituales de la palabra de Dios. Hoy, en esta oportunidad que Dios nos está dando, en esta crisis, en esta dificultad, en esta prueba, en esta situación difícil, a través de esta llamada pandemia y a través de todo lo que estamos aprendiendo, de estas dificultades que estamos pasando, unos de una manera, otros de otra manera, pero sin duda Dios lo está permitiendo porque nos quiere enseñar algo, y creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad. Esta situación, hermanos, en la que todos estamos inmersos, Dios quiere, como dije, Dios la está permitiendo porque quiere probarnos y quiere purificarnos. Él quiere renovar nuestras vidas, Él quiere transformarnos, restaurarnos, rejuvenecernos en nuestro espíritu. Quiere reformar nuestras vidas, hermanos, reformar nuestras vidas, traer una reforma espiritual a nuestras vidas y a nuestra iglesia, a nuestras iglesias, a las iglesias locales de todo el mundo, a su iglesia universal en toda la tierra. Sin duda el Espíritu Santo se está moviendo y está haciendo algo poderoso en cada vida, en cada creyente, en cada cristiano, en toda su iglesia en el mundo y en aquellos que han de venir a la salvación también, que han de conocer al Señor por la predicación del Evangelio de su iglesia, de sus creyentes, de sus hijos, de cada cristiano. Dios está trayendo, hermanos, un viento fresco del Espíritu Santo en esta situación, en esta crisis, en este tiempo que estamos viviendo todos en el mundo. Y usted, hermano, usted y yo debemos ser parte de esto, debemos estar dentro de esto, a menos que usted quiera estar fuera y que sea por su propia decisión. Se supone, hermanos, que a partir del lunes 1 de junio, según las autoridades, entramos a una nueva etapa con el mes de junio de este año 2020, que es un año histórico. Esto quedará grabado en la historia, todo lo que está sucediendo y todo lo que viene todavía por suceder en este año. Entraremos en este 1 de junio a una nueva etapa que le llaman. Paulatinamente iremos entrando a la llamada por las autoridades la nueva normalidad. Pero ¿qué será en sí eso? ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué se pretende con esto? ¿Qué nuevo proceso nos espera? Fíjense, hermanos,
hay tantas cosas, tantas especulaciones, acontecimientos que están pasando en el mundo, tantas cosas que se están ya preparando en el mundo para que las cosas empiezan a suceder como están profetizadas en la palabra de Dios. Desde ya están trabajando. Por ejemplo, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, ellos se han declarado ya abiertamente como enemigos del cristianismo, pero ellos lo voltean un poco y dicen que los cristianos se están perfilando como acérrimos enemigos de los derechos humanos. Que nosotros, hermanos, que la Iglesia de Cristo, que los cristianos no entendemos los derechos humanos y no queremos que las personas sean felices y que tengan libertad de elección y que hagan ejercer realmente sus derechos humanos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque por el hecho de que no estamos de acuerdo con la ideología de género y que se case hombre con hombre y mujer con mujer, o que estén matando niños en el vientre de las madres con el nefasto llamado aborto, que estamos en contra rotundamente de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios está en contra de ello y porque Dios lo condena en su palabra, y Dios llama al arrepentimiento a todas estas personas porque les ama, son sus criaturas, a que se arrepientan, a que se conviertan a Cristo y sus vidas sean transformadas. Permitan que Dios transforme sus vidas de una manera sobrenatural. No queremos que se pierdan, no los odiamos, no los rechazamos, no los discriminamos, los amamos, pero no estamos de acuerdo con su estilo de vida y queremos que cambien, porque Dios no está de acuerdo y trae juicio y traerá juicio en su tiempo a todas estas acciones aberrantes en contra de su santa personalidad y de su santa y bendita voluntad. Entonces, hermanos, en este tiempo pues necesitamos afirmar nuestros corazones, porque a partir de todo esto, de que ya nos están diciendo, declarando como enemigos de los derechos humanos, pues posteriormente, cuando todo esto se empiece a aprobar en todas las naciones, en todos los países, todos los regímenes, en todos los gobiernos, por ejemplo, estas dos cosas que estoy mencionando, ¿no? El aborto, la ideología de género, y nosotros nos sigamos pronunciando en contra, entonces nos van a empezar a perseguir, y la persecución es inminente, hermanos. Esto no se va a detener. El mundo está creciendo cada día más en la maldad y está declarándose cada día más en contra de la Iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, estos días atrás, donde el presidente Trump declaró y dio la orden de que se abrieran las iglesias, los centros de adoración, y se tuviera en cuenta como una actividad esencial la adoración a Dios, pues se dejaron ir contra él. Y ahorita Estados Unidos está en un caos porque él dijo esto, y muchos estados, muchos gobernadores de los estados están en contra y están diciendo que si las abren otra vez las iglesias y vuelven a reunirse, que se las cerrarán definitivamente y nunca más tendrán la oportunidad de abrirlas, y no tendrán ya sus templos para reunirse nunca más. Entonces están en este conflicto, se están rebelando ante la orden oficial del gobierno superior, que es el presidente, y está la tensión. Está un momento tenso en Estados Unidos ahora con el asesinato de los policías de este afroamericano. También están volteándose en contra del presidente Trump para de ahí agarrarse y acusarlo como racista también, y la gente está pues manifestándose y haciendo un alboroto en Estados Unidos por estas cuestiones. Pero sin duda, hermanos, podemos ver aquí nosotros que cuando el presidente dijo eso de la adoración y que se reuniera otra vez el pueblo de Dios a adorar a Dios, entonces fue cuando se alborotó y se dieron a conocer realmente de que quienes están en contra y quien no es realmente en contra de un virus, están en contra de la Iglesia de Jesucristo y quieren impedir que se reúna, quieren cerrarle la boca, quieren taparle la boca, quieren taparle y cerrarle sus templos.
sus iglesias o sus centros, lugares de adoración. Pero en realidad pues sabemos que el lugar de adoración es cualquier lugar y es nuestro propio cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, y la iglesia somos nosotros, y donde quiera podemos estar adorando a Dios y podemos reunirnos abajo de un árbol y donde sea, y allí el Señor se presenta porque ahí está su iglesia. Pero tenemos, hermanos, que afirmar nuestros corazones, tenemos que definir nuestras convicciones. Hoy más que nunca tenemos que definirnos en nuestra identidad espiritual, es decir, si somos o no somos cristianos, si somos o no somos hijos de Dios. Dios te ama, hermano, como nadie, y quiere que tú estés de su lado y nunca, nunca lo vayas a negar, pase lo que pase. Nos persigan o no nos persigan, nos quieran obligar a negar a Cristo, que usted no lo niegue, hermano, porque dice la palabra de Dios. Dios dijo que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo declaró esto. Así que nunca, hermano, vaya a negar al Señor Jesucristo, aún en riesgo de su propia vida. Si muere, como dijo el apóstol Pablo, si morimos, pues salimos ganando. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted está seguro de su salvación, si usted ha entregado su vida a Cristo, si usted está amando a Dios, sirviéndole de corazón, adorándolo y obedeciéndole en todo lo que dice su palabra, y realmente se ha arrepentido de sus pecados, realmente ha entregado su vida a Cristo, ha confiado en Él como su único y suficiente Salvador, y su vida ha cambiado y está cambiando, hermano, no tiene por qué tener temor a la muerte, porque Dios lo tiene de su lado, es una de sus ovejas, de su rebaño, y en Él estamos seguros. Pero tenemos que hacer nuestra parte, esforzarnos y luchar y trabajar, hermanos, para ser lo que Dios espera que seamos: su pueblo santo, su iglesia santa, una iglesia limpia, apartada del pecado. Hoy Dios, hermanos, nos está dando una nueva oportunidad, con esta situación y prueba para nuestras vidas. Hoy debemos entender, hermanos, que tenemos que volvernos a Él y aferrarnos a Él para sobrevivir y ser librados de los juicios que vienen sobre este planeta Tierra y que muy pronto ya empezarán a desatarse, mis hermanos. Lo podemos ver por todos lados. Hoy tenemos, hermanos, que entender que este tiempo es un tiempo. Vamos a ver este principio, segundo principio espiritual. Este tiempo es tiempo de servicio verdadero a Dios. Este tiempo que estamos viviendo, hermanos, es tiempo de volvernos a Dios y servirle verdaderamente a Él. No perdamos la oportunidad de hacerlo y que después queramos recibir recompensas del Señor, Él nos llame a cuentas allá y no tengamos nada que ofrecerle de lo que Él nos dijo que hiciéramos para su obra y que trabajáramos para Él. Entonces, hermanos, debemos ser entendidos en estos tiempos finales de que este tiempo es tiempo de servicio verdadero a Dios. Pero servicio, ¿cómo? ¿Dónde? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues en todo lo que el Señor nos manda en su palabra. Por ejemplo, leíamos hace un momento en Colosenses 15:58. Leámoslo de nuevo, dice aquí: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cómo? Hay que estar firmes y constantes. ¿En qué? En la obra del Señor. ¿Cómo? Creciendo. ¿Cuándo? Siempre, dice. Siempre. Y luego Primera de Juan 3:18 también dice. Vamos a Primera de Juan, ¿me acompañan ahí? Capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sin duda que el amor a Dios y a los demás es una de las mayores muestras del servicio verdadero a Dios. Dice que no amemos de palabra nada más, sino de hecho y en verdad, que sea un verdadero servicio a Dios y a los demás. Gálatas 6:10 también dice algo muy interesante. Vayan conmigo a Gálatas
6:10. Dice así la palabra de Dios: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad, hermanos, hagamos bien a todos y mayormente o principalmente o especialmente a los de la familia de la fe. Pues ¿quiénes son? Nuestra iglesia, nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia espiritual. Y ahí contestamos esas preguntas, hermanos. ¿Cómo debemos servir al Señor? Pues de corazón, como decía anteriormente, amando de verdad, no solo de palabras, sino de hecho. ¿En qué? Sirviendo a mis hermanos. ¿Cuándo? Siempre. Según tengamos oportunidad, dice en Gálatas 6:10. Sirvamos a todos, ayudemos a todos, demos a los demás. Y mayormente dice, ¿en dónde? En nuestra iglesia, mayormente a los de nuestra familia de la fe, primeramente. Y también a los demás, claro, los demás necesitados que no conocen a Cristo, con fin de alcanzarlos para el reino de Dios, con fines evangelísticos. Pero dice, primeramente o mayormente a los de la familia de la fe, porque debemos estar unidos, debemos amarnos unos a otros de verdad, de hecho y no solo de palabra, porque entonces el mundo entenderá y el mundo creerá que somos los discípulos, verdaderamente los discípulos de Jesucristo, que verdaderamente somos hijos de Dios y querrán también unirse al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, con nuestro testimonio. Bien, entonces hermanos, pero ahora ¿en qué áreas puedo servir? Debo servir, quiero, deseo, me gusta servir a Dios. Pues en dos áreas básicamente, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. O sea, Dios nos llama a que le ofrezcamos un servicio verdadero a Él, hermanos, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, ¿cómo? Bueno, sirviendo en algún ministerio, en algún cargo, en alguna comisión, en alguna área de servicio, en mi iglesia donde se necesita tanto trabajo, donde hay tanto trabajo y se necesita tanta ayuda. Somos un equipo para servir al Señor juntos. Por ejemplo, dirigiendo cultos, enseñando a niños, dando clases de Biblia a niños, adolescentes, a jóvenes, tocando algún instrumento musical en la alabanza, haciendo el aseo, limpiando el lugar de reunión, ahí el lugar que hemos consagrado a Dios para reunirnos como iglesia y rendirle culto a Él, necesita estarse limpiando. Pues ese es un acto de servicio verdadero a Dios, cuando lo hacemos también de corazón y con amor a Dios y a los demás, a nuestros hermanos. También dando y ayudando a mis hermanos más necesitados. ¿Cómo? A través de una despensa, a través de un artículo de despensa, a través de una ayuda económica, si está en mis posibilidades, a través de ver cuáles son sus necesidades y ver en qué puedo servirles. Qué sé yo, según tengamos oportunidad, sirvámosles, hermanos, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay muchas maneras de poder servir a Dios sirviendo a los demás, sirviendo en nuestra iglesia. Y fuera de la iglesia, ¿cómo? Fuera de la iglesia, bueno, evangelizando, predicando el evangelio, llevando la palabra, el evangelio a los perdidos, discipulando a los nuevos convertidos, a los nuevos cristianos, a nuevos creyentes, también ayudando a algún necesitado allá afuera, alguna familia que necesita algo igual, una ayuda material, una despensa, qué sé yo, sirviéndole en alguna necesidad que tengan, y de esta manera se abre la oportunidad para que ellos escuchen el evangelio y sean salvos, que realmente nos importa más que ellos cubran su necesidad espiritual, su necesidad de salvación del alma, que es la más importante aún que la necesidad material o del alimento, vestido, techo, vivienda, etc. Es que aunque tengas todo esto en la vida, pero si estás perdido
de nada te sirvió. Por eso, cualquier ayuda que hacemos a los necesitados, a las familias más vulnerables, a los que no son cristianos, es para alcanzarlos para Cristo especialmente. Y es una manera de llegar a ellos también, y también lo hacemos por amor y compasión a ellos como Cristo lo hacía. También haciendo alguna obra social en nuestra comunidad, dando testimonio de que queremos servir, que somos hijos de Dios, que Cristo nos llamó a servir y que queremos demostrar con hechos que somos siervos y somos servidores, y no estamos para que nos sirvan, sino para servir a los demás. Para eso fuimos creados, para eso fuimos hechos, hechos, y para eso nacimos. También dando un buen testimonio allá afuera, dando un buen testimonio, un fiel testimonio de que soy un cristiano, un hijo de Dios transformado, que aunque con errores estoy en un proceso de cambiar y estoy cambiando, me esfuerzo, me congrego en una iglesia, me identifico con una iglesia local y doy un testimonio acá afuera también, no solo dentro de mi iglesia, sino afuera, de que soy un hijo de Dios, que soy un cristiano. Y bueno, hermanos, estas son las maneras en que podemos servir a nuestro Dios, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y como dice una frase muy común, popular, un dicho, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es muy cierto. Y eso pues tiene el fundamento bíblico, porque la mayoría de los dichos, de las frases y refranes y pensamientos o citas que nos dan un mensaje así sabio, pues tienen base o inicio en la palabra de Dios, porque Dios es el que nos da la sabiduría y da la sabiduría para poder vivir una vida que a Él le agrada. Así que, hermanos, pues en este tiempo seamos sensibles, hermanos, para servir a Dios y servir a los demás, a nuestros hermanos en la fe y aún a los de afuera también. Hoy, por ejemplo, estamos abriendo oportunidades para que podamos ayudarnos mutuamente en un plan de en esta situación, ayudarnos con un artículo de despensa, uno más, de acuerdo a nuestras posibilidades, incluso alguna ofrenda de amor, una ayuda económica para ayudar a pagar gastos a nuestros hermanos que tienen menos recursos o han perdido su trabajo o se les ha disminuido sus ingresos por diversas razones. Entonces seamos sensibles, hermanos, a cuando tengamos la oportunidad, como dice el texto que acabamos de leer, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente y mayormente a nuestros hermanos en Cristo, a la familia de la fe. Así que, hermanos, pues Dios siempre nos va a dar oportunidades de servirle y debemos aprovechar esas oportunidades, porque son cosas que realmente valen la pena en esta vida, hermanos. El amor verdadero, que tú vivas y hagas las cosas con amor hacia Dios y hacia los demás, porque si no lo hacemos con amor, como dice 1 Corintios 13, entonces de nada nos sirve, es en vano. Ahí sí es en vano, si no lo hacemos con amor y por amor a Dios y al prójimo. Ahora vamos a reflexionar en esto, hermanos. Hay razones importantes para servir a Dios. ¿Por qué debo servir a Dios? Pues la Biblia nos va a contestar eso. ¿Por qué debo servir a Dios? En 1 Corintios 15:58, que es el texto base donde nos hemos estado basando principalmente, en la parte B, en la parte final, dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, ¿por qué debo servir a Dios? ¿Hay razones para servir a Dios? Claro que las hay, y abundantes razones. Les voy a dar algunas razones. Aquí vemos en este texto una de ellas. Dice que porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice la palabra de Dios. Nuestro trabajo, hermanos, en el Señor no es en vano, a menos que lo hagas sin amor o que no lo hagas por amor, entonces sí es en vano, como decía hace un momento. Pero si es con amor a Dios y amor a mi iglesia, al prójimo, hermanos, vale más que la pena, no es en vano. Porque, hermanos, Dios no se queda con nada. Nunca le vamos a ganar a Dios cuando se trata de dar, de bendecir y de hacer el bien. Nada, hermano, nada que hagas para Dios, sea poco o mucho, es en vano. Nada quedará sin recompensa y sin insatisfacción. Sin satisfacción hacia tu vida, hacia tu corazón. Cuando servimos a Dios, tenemos
la satisfacción, el gozo en el corazón, la alegría de poder hacer algo para Dios y de ayudar en algo. Cuando lo hacemos, hermanos, cuando lo ha hecho, usted lo ha experimentado y no me va a dejar mentir en esto, porque no es falso, es verdad, hermanos. Hay un gozo en el cristiano cuando sirve al Señor, una satisfacción verdadera y real en el corazón, y más cuando es con amor, como le decía. Hay otro pasaje, Colosenses 3:24. Vamos a buscarlo, Colosenses 3:24, donde también nos está contestando esta pregunta de por qué debo servir a Dios. Hay razones importantes para servir al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Dice así la palabra del Señor: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que, hermanos, sabemos que del Señor estamos recibiendo la recompensa. Del Señor es la herencia, dice. ¿Cuál es la recompensa espiritual? Los premios, los galardones, las coronas que en aquel día el Señor nos dará, la vida eterna misma. Pero, hermanos, necesitamos servir al Señor, sabiendo, hermanos, estando conscientes de que desde Él recibiremos la recompensa de la herencia. Si en esta vida no nos reconocen, si en esta vida no nos recompensan, sepas, hermano, que tanto aquí como allá Dios sí le va a recompensar, y Dios no se queda con nada. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor es a quien estamos sirviendo. Amén. Ahora, la parte B de este versículo dice: porque a Cristo el Señor servís. Es decir, porque no servimos a cualquiera. Otra razón es ¿por qué tenemos que servir a Dios? Porque no servimos a cualquiera, hermanos. Es a Cristo el Señor a quien servimos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al dueño y amo del universo, a Jesucristo, nuestro amado Salvador y Señor. También otra razón, Colosenses 3:25a. La primera parte, Colosenses 3:25, dice así enseguidita ahí donde estábamos: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pero la parte A dice que el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. ¿Por qué debemos servir a Dios? ¿Hay razón para hacerlo? Cuarta razón, ¿por qué? Porque lo que siembras, eso mismo cosecharás. Es una razón muy fuerte, porque lo que siembre, eso mismo cosecharé. Porque si hago injusticia, dice el texto, recibiré injusticia. La injusticia que haga como pago, lo voy a recibir, porque lo que siembro, eso cosecho. La ley de la siembra y la cosecha nos dice que hay fuertes razones, y razones motivantes, hermanos, para servir a Dios. Dice que porque lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Pero si siembro en injusticia, recibiré esa injusticia que yo siembre. Entonces tenemos que servir a Dios con temor y temblor, cuidándonos de no sembrar en injusticia, porque eso mismo voy a recibir. Número 5, quinta razón por la que debo servir a Dios. ¿Por qué debo servir a Dios? Pues porque Dios es inclusivo. Porque Dios es inclusivo. Es decir, en la parte B, Colosenses 3:25, la última parte del versículo dice: porque no hay acepción de personas. Entonces es una razón muy fuerte, hermanos, porque Dios es inclusivo. A todos Él invita a que tengamos el privilegio de servirle. No importa que tengo o que no tengo, no importa quién soy o quién fui, no le importa al Señor eso. No le importa cuánto sé o si no sé nada, no estoy preparado o si estoy preparado. Si no estoy preparado, Él me llama de todas maneras y Él me invita a servirle, y Él nos preparará, hermanos, en el trayecto, en el proceso. Él nos capacitará para su obra, pero Él no hace discriminación ni acepción de personas. También, por el otro lado, si siembro con injusticia, Él me pagará con injusticia, pero si siembro con justicia, Él me pagará con justicia.
¿Por qué? Porque Él no hace ninguna excepción de personas. Con eso mismo que siempre, eso mismo me pagará, como decíamos. Porque para Él no hay ninguno mejor que otro, ninguno especial. Dios es parejo, a todos nos ve igual, nos ama igual y Él no hace excepción de personas. No hay consentidos para Dios, todos somos iguales. A todos Dios nos puede chiquear igual, nos puede consentir igual, pero también se puede enojar y molestar y reprender y disciplinar a todos por igual. Depende de nuestro comportamiento y nuestro nivel de obediencia a Él. Dependerá de lo que nosotros sembremos, hermanos. Si le servimos de corazón y con firmeza y con constancia, Él nos recompensará aquí y en la eternidad. Así que, hermanos, vale más que la pena servir a Cristo. ¿Sí o no? Vale más que la pena. Estamos casi ya concluyendo. Vamos a otro pasaje, Hebreos 6:10. Una sexta razón de por qué debo servir a Dios. Hebreos 6:10. Dice así la palabra del Señor: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que, hermanos, dice este pasaje que Dios no es injusto y no olvida tu obra y tu trabajo de amor hacia su nombre y hacia su iglesia, es decir, a los santos. La última parte del versículo, hermanos, nos dice que si servimos a la iglesia, a los santos, a los hermanos, le estamos sirviendo a Él. Fíjense cómo lo dice. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice el trabajo que habéis mostrado a su nombre, trabajo y el servicio que mostraste a Él. ¿A Él cómo? Sirviendo a los santos, sirviendo a su iglesia y sirviéndoles aún, dice. Otra razón, hermanos, por la que es importante y vale la pena servir a Dios. Una séptima y última razón. Vamos a 1 de Samuel 12:24. 1 de Samuel 12:24. ¿Me acompañan? Dice así la palabra del Señor: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Este pasaje, hermanos, nos está exhortando, animando, motivando, impulsando y recordando que debemos servir a Dios. Dice, en resumen, solamente teme a Dios y sírvele de verdad con todo tu corazón. Y en la parte final viene la razón de por qué lo debo hacer. Dice, porque ¿por qué o pues considera cuán grandes cosas ha hecho por ustedes? Hermanos, entonces, ¿por qué debo servir a Dios? Porque considero y tomo en cuenta cuán grandes cosas ha hecho por mí. ¿No ha hecho grandes cosas Dios por usted? ¿No está tomando en cuenta usted todo lo que Dios ha hecho por usted? Cuando usted le da gracias a Dios en el tiempo de gratitudes, está tomando en cuenta lo que Dios está haciendo por usted en esos días. Pero cuán grandes cosas, si recapituláramos toda nuestra vida, hiciéramos un historial de cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros, nos quedaríamos súper cortos. Y entonces le serviríamos a Dios de verdad y con todo nuestro corazón, por amor a Él, con amor a Él y a su iglesia, a su esposa, a su amada. Porque lo que Él ama, nosotros debemos amar también. Porque dice que no olvidamos cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Y el Salmo 103, 1 y 2 dice también algo muy importante respecto a esto. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué debo bendecir a Dios? ¿Por qué debo servirle de esta manera? Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, ¿por qué debo servir a Dios? Porque no olvido ninguno de sus beneficios. Y si olvido sus beneficios, hermanos, si olvido cuán grandes cosas ha hecho el Señor por mí, pues qué mala memoria tengo. Me está fallando ya, porque es algo totalmente notorio, algo
sobresaliente en nuestra vida. ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros? Sin Él nada somos. Por lo tanto, en respuesta, hermanos, yo debo servirle, quiero servirle, y me encanta y me gusta servirle con todo mi corazón en lo que Él me pida, en lo que Él me ponga a hacer, hermanos, en lo que sea. No importa quién yo sea en la iglesia, si soy el pastor, si soy el diácono, si soy el servidor, si soy el que evangelizo, si soy el que discipulo, si soy el que da clases a los niños, si soy el que da clases a los jóvenes, a los adolescentes o los adultos, si soy el que sea lo que haga en la iglesia o el don que tenga, hermanos, cualquier servicio a Dios que hagamos, para Dios es un grande, hermanos, acto de adoración a Él, y Él no olvidará este servicio que se hace en su nombre. Así que, hermanos, vale la pena hacerlo. Y no importa quiénes seamos o creamos que somos o los dones que tengamos, nosotros podemos servir desde lo más sencillo hasta lo más importante aparentemente para los ojos humanos. Por ejemplo, cualquiera de nosotros puede ir limpiar y lavar el baño del templo, de allí de la casa de reunión. Cualquiera de nosotros puede y debe hacerlo. Cualquiera de nosotros, porque para Dios no hay alguien más importante, para Él no hay acepción de personas. Todos debemos servir a Dios con humildad, hermanos, porque si Cristo siendo Dios, siendo quien es Él dijo: yo no he venido para que me sirvan, para ser servido, yo he venido a servirles y a dar mi vida en rescate por muchos. Cristo es nuestro máximo ejemplo, hermanos, de servicio verdadero a Dios. Así que, hermanos, renovemos nuestro pensamiento, nuestra manera de ver las cosas. Dios nos llama a servirle en nuestra iglesia y tenemos que estar allí para ver qué se necesita que yo haga para servir, amar a Dios de esa manera y amar a mi iglesia y al prójimo a través de un servicio abnegado, un servicio sincero, un servicio humilde, un servicio verdadero a Dios, tanto dentro de la iglesia como afuera de la iglesia, porque vale la pena. Hay recompensas, hermanos, hay recompensas. Así que, hermanos, pues este tiempo, no olvidemos que este tiempo es un tiempo de servicio verdadero a Dios. ¿Y quiénes van a servir a Dios? Pues sus hijos, los cristianos, nosotros, usted y yo. Y finalmente, resumiendo, hermanos, aquí, que hay razones, vimos que hay razones importantes para servir a Dios y que hay por qué debo servir a Dios, tanto que vale la pena el por qué servir a Dios. Dijimos que la primera razón, porque el trabajo en el Señor no es en vano. La segunda, porque del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. La tercera, porque no servimos a cualquiera, es a Cristo el Señor al que servimos. Cuarta razón, porque si hago injusticia, recibiré la injusticia que haga como pago. La quinta razón de por qué debo servir a Dios, porque Dios es inclusivo, Él no hace acepción de personas y Él me invita y me incluye a que yo le sirva, no importa quién yo sea o quién pretenda o crea ser. Él me incluye a que yo le sirva, porque no hace acepción de personas. Sexta razón de por qué debo servir a Dios, porque Dios no es injusto y no olvida tu obra y trabajo de amor hacia su nombre y hacia su iglesia o los santos. Y séptima y última razón de por qué debo servir a Dios, dijimos que porque considero y tomo en cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por mí, porque no olvido ninguno de sus beneficios. Amén y amén. Y, hermanos, cierro con este texto último. Vayan conmigo y acompáñenme, hermanos, a este tremendo pasaje de la palabra de Dios, impresionante, impactante. Es Mateo 25. Mateo 25. Vamos a leer algunos versículos, el versículo 34 al versículo 40, y con esto finalizamos. Hermanos, este pasaje está impresionante, les digo. ¿Por qué? Porque está hablando del juicio, del día final del juicio, lo que Dios va a tomar en cuenta en el día del juicio final. Dice así la palabra del Señor:
Mateo 25 del 34 al 40 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y viniste y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice el Señor Todopoderoso. Gracias a Dios, hermanos, porque su palabra nos impulsa, nos inspira a servirle con todo nuestro corazón y a que vale la pena realmente servir a nuestro Dios con un servicio verdadero a Él en este tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos, por escuchar la palabra de Dios, por ser sensibles, por darse el tiempo de escuchar, porque, hermanos, Dios les ama y quiere hablar a su corazón, y que sean ustedes verdaderamente lo que Dios quiere que sean. Que seamos verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, que estemos listos, preparados, que seamos verdaderos adoradores, que seamos gente, siervos y servidores con un servicio real y verdadero al Señor, con amor, por amor a Dios, con amor a Dios y al prójimo, y a nuestra iglesia y aún a los de afuera. Hermanos, que Dios los bendiga, que haya hablado a su corazón, y de esta manera terminamos. Acompáñenme con una pequeña palabra de oración. Gracias, Señor, por este tiempo. Tu palabra es poderosa, Señor, y tu palabra nos llena el corazón. Gracias, bendito Padre, por hablarnos en esta hora y desafiarnos, Señor, a vivir la aventura de la vida cristiana con gozo, con alegría, con felicidad, porque tú tienes cosas grandes para el que te sirve, tanto aquí en la tierra como ahí en el cielo, Señor. Oro por mis hermanos que escucharon, Señor. Oro por mis hermanos que están ahí en la iglesia, en la misión, como parte de este cuerpo pequeño, Señor, de Cristo, que estamos reuniéndonos y congregándonos, Señor, para servirte. Oro por ellos, Señor, para que ellos, Señor, se levanten como siervos y siervas, Señor, con un servicio real y verdadero a Dios, Padre Celestial. Y los que ya están sirviendo, que mejoren aún más y purifiquen, Señor, sus vidas, y su servicio sea más excelente cada día más a ti, Señor. Haz eso en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos y nos esforzaremos por hacer nuestra parte, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga.